Gracias por estar con nosotros en la Noticia Profética al Día. Este es su anfitrión, Alfredo Alegría. Como siempre, nosotros compartiendo noticias de actualidad para realizar una aplicación profética. Vivimos en tiempos finales, en los últimos tiempos, y hoy vamos a hablar acerca de la revolución sexual que ha venido perfilándose desde varias décadas atrás. Ya para finales de los años 70 se añadía a los diccionarios multilingües la palabra tercer sexo. Lo que nosotros vivimos hoy es solamente el resultado del trabajo que los gobiernos y sus medios de comunicación han venido realizando subterfugiamente al paso del tiempo. Es la evolución permisiva que aprueba lo que nunca antes había sido aprobado. La noticia tomada esta vez de CNN en español. Lógicamente hay muchísimos diarios a través de la net que están informando también esta misma noticia. Y está titulado de esta forma: Corte Suprema de Estados Unidos legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Literalmente dice: hoy damos un gran paso en nuestra marcha hacia la igualdad. Las parejas del mismo sexo ahora tienen derecho a casarse como todo el mundo. Triunfó el amor, dijo el mandatario. John Robert, quien leyó el comunicado de los magistrados que votaron por el sí, dijo que hay que celebrar. Si usted está entre los estadounidenses que están a favor de expandir el matrimonio entre las parejas del mismo sexo sin importar su orientación sexual, por favor celebre la decisión de hoy. Celebre que se ha alcanzado una meta deseada, celebre la oportunidad de una nueva expresión de compromiso hacia una pareja, celebre la disponibilidad de nuevos beneficios, pero no celebre la Constitución, porque esto no tuvo nada que ver con eso. El vicepresidente John Biden dijo en su cuenta de Twitter que todos los matrimonios en esencia son sobre el amor. En Estados Unidos, nuestras leyes ahora reconocen esa verdad. Hoy triunfa el amor y no podríamos estar más orgullosos, dice la noticia publicada en CNN. A esto, una respuesta que se encuentra en el evangeliowordpress.com. Se titula diciendo: Mueller responde a la decisión de la Corte Suprema del matrimonio entre personas del mismo sexo. La siguiente es una declaración de R. Albert Mueller Jr., presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, sobre la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo. En uno de los párrafos que voy a compartir con usted, Mueller dijo: la Corte Suprema de los Estados Unidos es el más alto tribunal de la región y sus decisiones no pueden ser apeladas ante un tribunal superior de justicia. Pero la Corte Suprema, como toda institución humana e individual, eventualmente enfrenta dos tribunales superiores. El primero es el Tribunal de la Historia, lo que se traducirá a una sentencia que creo va a avergonzar a esta Corte y revelará su trayectoria peligrosa. Sigue diciendo: los precedentes y argumentos expuestos en esta decisión no se pueden limitar al derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Si la autonomía individual y la igualdad de protección significa que las parejas del mismo sexo no pueden negar lo que ahora define como derecho fundamental del matrimonio, los demás llegarán a hacer el mismo argumento. Esta corte se encontrará en una trampa de su propia creación y traerá un gran daño a esta nación y a sus familias. La segunda corte que todos debemos enfrentar es el Tribunal del Juicio Divino. Durante siglos, las ceremonias de matrimonio en el mundo de habla inglés han incluido la advertencia de lo que Dios ha creado. Ningún ser humano o corte humana deben destruirlo. Eso es exactamente lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha hecho, dijo el presidente del Seminario de los Bautistas del Sur en su proclama ante lo que nosotros estamos ahora anunciando. Una noticia que tiene conmovido el mundo entero en estos momentos. Actualmente existen 22 países que aprueban el matrimonio homosexual en todo el planeta. Son Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Brasil, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,
Finlandia, Inglaterra y Luxemburgo. Entre los países que permiten matrimonio solamente en algunos estados se encuentra solamente México, un país, y entre países que permiten uniones civiles con derechos limitados tenemos a 15 países, que son Liechtenstein, Andorra, Australia, Austria, Alemania, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, República Checa, Hungría, Irlanda, Israel y Suiza. Ahora, que la principal democracia del mundo abre las puertas al matrimonio homosexual, la velocidad de extensión de este fenómeno social se incrementará. Notemos que esta es una decisión que solo demuestra la desesperación del gobierno estadounidense, que había dado libertad a esta decisión de creaciones de ley estatales individualmente a cada una de los estados de la Alianza Norteamericana. La aprobación de este tipo de leyes en la mayor democracia del planeta traerá como consecuencia la diseminación de una ley global que será impulsada con el apoyo de las herramientas globales creadas con anticipación, como por ejemplo podríamos citar la Carta de los Derechos Humanos. Así que todo esto acerca del desarrollo y la extensión de la aprobación en los diferentes países del planeta es solamente cuestión de tiempo. La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Cuáles son las consecuencias que serán generadas a partir de esto? La medida ha sido tomada, pero los sectores conservadores de la población de los Estados Unidos analizan que esta medida es, en primer lugar, un ataque al fundamento de la sociedad humana. Las familias han sido constituidas desde los anales de la historia de la humanidad entre un hombre y una mujer. Y, lógicamente, los hijos, que son el resultado del amor entre esas dos personas de diferente sexo. Todo lo que Dios establece bajo sus términos produce vida. Dos mujeres no pueden producir hijos, tampoco dos hombres pueden producir hijos. Esto es una indicación que la humanidad está llegando a un callejón sin salida, y de seguir en esa línea y extendiéndose este movimiento llevará a la raza humana al punto de extinción o desaparición. Dios no lo planificó así. Número 2. Esta medida con el tiempo llevará a congregaciones cristianas que sigan los principios bíblicos a enfrentar cárceles, multas, cierre de congregaciones que mantengan el respeto hacia Dios y su ley, que la cual es manifestada a través de su palabra. Y número 3, finalmente, generará una persecución sin precedentes en los países donde antes existió la libertad de expresión, que fue un estandarte que un día engrandeció a estas naciones en la democracia. Hoy todavía se condena la persecución asesina que la comunidad cristiana sufre en manos del Islam en los países islámicos, o la condenable persecución de los gobiernos de China que han sido mantenidos desde los tiempos de Mao, o podríamos mencionar la tenebrosa persecución del hinduismo en los países hinduistas. Ahora bien, todas estas persecuciones han sido condenadas por los mismos componentes políticos de los Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos mismos han participado en las condenas de estas persecuciones injustas. Pero ahora, y en un futuro no muy lejano, es posible que los Estados Unidos se sume al grupo de países que persigan a los seguidores de Cristo Jesús, el Mesías de Nazaret, o Yeshua de Nazaret. Muy bien, la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El versículo 8 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se refiere al anticristo. Ahora bien, las diferentes teorías que se dicen respecto a quién detiene la aparición del anticristo son quizás algunas tres que vamos a mencionar. Primero,
Algunos dicen del Imperio Romano, claro, que esta interpretación es una interpretación preterista, y ellos mismos dicen también que Nerón fue el anticristo. Al decir que Nerón fue el anticristo, ¿cómo puede el Imperio Romano haber detenido la aparición del anticristo si más bien lo propició? Número 2, podemos mencionar la segunda teoría, que dicen que es el arcángel Miguel el que actualmente detiene la aparición del anticristo y el misterio de la maldad total y absoluta. Y dicen también las personas que se inclinan a esta segunda teoría que en el tiempo final Miguel se apartará del mundo entero y se concentrará solamente en la protección del Estado de Israel, como lo explican apoyándose en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y la teoría más popular, la tercera que menciono en este corto, es la más popular de la cristiandad, que se trata de el Espíritu Santo como la entidad que detiene el misterio de la iniquidad. Ahora bien, lo que se dice es que el Espíritu Santo será quitado de la tierra cuando suceda el arrebatamiento pretribulacional antes de los últimos 7 años, en donde se manifestará el gobierno del anticristo en todo su esplendor. Una vez que el anticristo se manifiesta, se cree en esta teoría que el Espíritu Santo ya no está en la tierra. Si bien es cierto, digo esto, el Espíritu Santo podría ser el retenedor, haciendo que la palabra de Dios se ejecute sobre la tierra. En otras palabras, el Espíritu Santo es el ejecutor de la palabra del Padre, como está escrito en Juan capítulo 16. Nos aferramos todos nosotros generalmente a dogmas de interpretación por lógica que surge a partir de la palabra, pero sea quien sea el retenedor, que podría ser el Padre mismo con su palabra autoritaria, cabe siempre preguntarnos en nuestro tiempo, ¿por qué es en nuestros días que se está dando la aprobación de casamientos entre homosexuales a nivel global? ¿Por qué no se ha dado en las generaciones pasadas, sino en esta? O podríamos formular otra pregunta. ¿Se puede esperar dentro de la esfera moral algo aún más grave que esto que nosotros estamos viendo? ¿No será que las compuertas que retenían el desarrollo de la gran maldad ya fue quitada, o ya fue abierta, o que el retenedor ya fue quitado de en medio? Sigo preguntando, ¿aún nosotros debemos de esperar más de lo que estamos viendo enfrente de nuestra perspectiva visual? ¿Qué es lo que vemos hoy? Decapitaciones, quema de iglesias con creyentes adentro, fusilamientos masivos, acribillamientos de creyentes dentro de sus congregaciones en medio de los cultos, linchamientos, permisión legal para la adoración de Satanás en templos públicos y finalmente la permisión de casamientos entre personas del mismo sexo. Sigo formulando preguntas. ¿Por qué cree usted que la tierra está dando trazas de estar muriendo actualmente? ¿Por qué se mueren las especies masivamente alrededor del orbe en esta generación? Podría decir yo quizás que el ser humano ha retado a Dios en una declaración de guerra abierta contra el cielo al menospreciar las leyes morales que fueron establecidas por Dios, y ahora la respuesta no se ha hecho esperar de parte del cielo. La iglesia sigue aún sobre la tierra, y esto es una realidad, pero el mal ha cobrado fuerza de acción. Significa entonces que el Espíritu Santo sigue sobre la tierra y el mal ahora establece leyes prohibidas por Dios como constitucionales, aunque se dice que nada tiene que ver con la Constitución. Lo cierto es que lo que aún permanece oscuro en materia teológica, Dios lo esclarecerá pronto. Porque recuerde esto, en asuntos de interpretación escatológica, nadie tiene la última palabra. Me pregunto una vez más, ¿el retenedor se ha ido o se ha apartado ya? Gracias por escucharnos. Se despide de usted su anfitrión, Alfredo Alegría. Usted estuvo en la noticia profética al día.